Sí. ¿Me pueden chequear si está en grabación ahí, por favor? Ahorita ya empezó la grabación. Muchas gracias. Buenos días, Perla, ¿cómo está? Buenos días, arquitecto. Bien, Buenos gracias. días. Muchas gracias. Bien. Bueno, gracias por atender esta actividad del día de hoy. Esperemos trabajarla en un tiempo, pues, que no fuese mayor de hora y media. Les voy a agradecer en cuanto a esto. Sé que ustedes también tienen otro montón de temas que hacer, independientemente que es un día para ustedes también respetado, ¿verdad? Entonces, para ello, número uno es comentar la actividad que nos corresponde, que es esta etapa del conversatorio, que es en sí, digamos, una situación, si lo queremos ver, es un tema que a nivel universitario lo que piden es que de alguna manera haya algo más dentro de la formación que recibimos en la universidad que nos permita conocer un equilibrio, digamos, entre la propia carrera misma, documentos, investigaciones, aspectos que quizás permiten, no sea balancear pues alguna semana cargada de actividades, sino que también algunas otras cosas que se nos permiten trasladar, un documento de lectura, un documento de áreas que son semejantes a lo que hacemos, pero que al fin sea un balance entre una semana cargada de actividades y otras semanas que al final nos permiten pues llegar a este tema. Dentro de todo ello, pues hay aspectos que se le da más recarga de actividades que a otras. El tema de hoy es un tema un poco especial, pues por lo que refleja un texto como este que tenemos que evaluar, pero esperemos que en ese conversatorio pues lleguemos, por ahí falta Ángela Aldana, que lleguemos pues a ir concretando temas. Entonces, iniciar con ello, vamos a ir ampliando un poquito la información de lo que ustedes han investigado, que cada tema de estos que tratemos permiten el conversatorio. Buenos días, Ángel. Permiten el conversatorio pues ir llegando a ciertos comentarios, ciertas consideraciones, ciertas conclusiones, y que agradeceré que el documento que vayamos a exponer hoy de igual manera sea trasladado a la plataforma con la finalidad de que también tenemos que atender, pues, ¿verdad?, parte de esta evaluación. Está la compañera Emily. Bien, entonces, ¿quién nos hace falta ahora? Bueno, por lo que me escribieron el día, si no estoy equivocado, el día mismo viernes en la tarde, noche o el sábado de la mañana, no sé, ahorita pierdo el tiempo, la temporalidad. La compañera Melissa, tengo entendido que, buenos días Emily, bueno, ¿qué tal está? Tengo entendido que la compañera Melissa, pues de alguna manera estará ya siendo atendida en el tema del nacimiento de su bebé. Esperemos que todo esté en salud para con ella, que todo esté bien. Y si ese es el momento que nuestro Señor está disponiendo para su nacimiento, pues que sea de lo mejor, ¿verdad? Son etapas que cada uno de las familias vive y en algunos momentos se vuelven momentos de, ¿qué podemos decir? Emociones encontradas, emociones que uno las espera con la mayor así esperanza, y las familias que reciben a sus bebés, pues obviamente es una alegría, es una bendición tenerlos. Creo que aquí no sea menos que haya alguien más. La compañera Perla creo que es una de ellas, que ya tiene pues acompañada, no sé si es un bebé o dos bebés, no sé si está por ahí el tema. Y pues solo ella podrá, si es que hay alguien más, no sé si Carlos, Ángel, Mauricio, Lely, Emily o Denis me dan sorpresas por aparte que no conozco, ¿verdad? Pero si es así, pues también, gracias a Dios hay que darle. De mi parte yo le doy gracias a Dios de mi familia. Estamos ya como ya una relación casi de 44 años de matrimonio, 4 hijos, 6 nietos, en fin, es una bendición, ¿verdad? Y yo pues le doy gracias a Dios a la fecha de lo que hemos tenido. Y sí, también tuvimos una pérdida hace 38 años
de nuestra segunda hija de nacimiento, una enfermedad viral de 24 horas, fue una pérdida que lamentamos muchísimo. Esos son temas que para nosotros lo guardamos y lo que nos quedó en esos momentos fue haber sabido qué significaba esos 9 meses de embarazo más 4 meses de nacimiento, ¿verdad? Entonces vivir los momentos de felicidad, recordar esos momentos de felicidad, porque muchas veces esos temas son bien difíciles de tratar a nivel de familia, etcétera, ¿verdad? Entonces, para la compañera Melissa, pues decíamos que todos, imagino que para ustedes como compañeros y todo también, han de compartir también estos momentos, ¿verdad? Así de que le deseamos a ella que todo venga bien y que ojalá Dios permita que esto se dé. Naturalmente que estos son temas que a veces dentro de la misma formación universitaria, a veces tenemos nosotros dentro de la parte de evaluación que ir viendo cómo se atienden esto. O sea, estos son temas de aviso que ahora tengo que dar a la universidad, decir, la compañera pues está, ¿verdad?, con el nacimiento de su bebé, interrumpe algunos días, etcétera, y después ver cómo se va a terminar de evaluar esa etapa, ¿verdad? Pero bueno, así es de que yo, por ese lado quería agradecerles. Estamos entonces iniciando el tema del conversatorio. Tiene como finalidad, pues que de una manera directa, y ahí voy a agradecerles ahora de que mantengamos las imágenes abiertas de lo que ustedes tienen que expresar. El conversatorio tiene que sí o sí saber que la persona está expresando, que está diciendo, que está presente, y por lo tanto no debemos de cerrar nuestras imágenes, ¿verdad? Así que vamos a iniciar esta etapa. Y permitamos que siendo un poco, vamos a decir, relacionado con el tema, que nos permita a cada uno saber escucharlos. Parte de la temática esta es cómo, de alguna manera, en diferentes temas que nosotros manejemos, de tipo cultural, de tipo deportivo, de tipo investigativo, etcétera, veamos el mejor momento para poder comunicar algo. El tema acá es un poco de un punto de vista formal, cultural, pero a la vez que nos permite expresar términos en las cuales a través de la conversación pues podernos escuchar, poder ampliar parte de esta comunicación, saber que cuando nos escuchamos en algunos momentos decimos algo, a veces no congruente, a veces algo no congruente como este tema de hoy que vamos a comentar al final, porque es un tema muy particular, ¿verdad? Pero es una... es un aspecto en el cual la universidad lo que abre es esa buena disponibilidad que se debe tener también dentro de la comunidad universitaria de podernos comunicar y trasladar algún tipo de temas, y hoy es uno de ellos. Así que estoy abierto, por favor, el documento está ya en proceso y invitamos pues de una manera abierta a que cada uno de ustedes, en la manera como hayan considerado haber ingresado al tema, vino de temprano Mauricio, Leslie, y luego se fueron incorporando los 3 compañeros, Denis, Perla y Carlos, luego Emily y luego Ángel. Eso no quiere decir que esté abierto pues a que cualquiera pueda iniciar, así que sean bienvenidos. Para ustedes entonces, este concepto de lo que trae el conversatorio, ¿sí? De una manera, de una expresión a través de las artes gráficas, podamos comentarlo, por favor. Les habilito para que ustedes, agradeciendo su exposición, por favor. Bueno, buenos días, arquitecto. Buenos días, Leslie. Pues en lo que yo pude investigar sobre la lectura es de que pues el escritor se refería a una filosofía que se dio hace muchos años, ¿verdad? Incluso fue antes de Cristo, según lo que yo leí. Ajá. Él escribió varios tipos de filosofías, pero uno de ellos fue el epicureísmo, algo así, epicureísmo, que se daba en un movimiento filosófico fundado por Epicuro de Samos. Entonces, él dice de que se expresaba de esa forma, que era más que todo para dar mensajes
del bien supremo y de la meta más importante, que era la vida tranquila. Entonces, lo que yo a veces leía en sus párrafos es de que sí da a entender así como escondidamente un mensaje, pero sí es un poco difícil de entender al final lo que él quiere dar a conocer, ¿verdad? ¿Cómo no? Pero sí da un poquito como de incidencia a lo que él quiere, pero sí lo hace de una forma filosófica que cuesta entenderlo aparte del idioma, ¿verdad? Bien. Muchas gracias, Leli. Sí, yo también así lo fui comprendiendo. Sin embargo, sí, les decía, compartía con ustedes hace más de una semana, eh, traté de estar abriendo el documento y sentía una semejanza en algún otro idioma, y me costó ir haciendo la relación de qué tipo de procedencia de la traducción venía. Y hasta como a la séptima vez fui dando que era un idioma diferente al, digamos, al común latino, al común, ¿verdad?, europeo o al común asiático. Y inicialmente había pensado que era un poco italiano el tema, después ya lo fui relacionando con la parte latín y ahí coincido lo que la compañera Lely dice, en que en una época que se vivió antes de Cristo, de igual manera se fueron dando etapas donde ya existía la manera de, ¿verdad?, de ir expresando documentos a través de una escritura, y que dentro de esa etapa de escritura, pues obviamente con algún idioma, algunos conceptos específicos de la propia palabra tiene algún grado de significancia. Y así lo interpretaba. El tema para mí fue algo tan especial que cuando me di cuenta que a través de esta, vamos a decir, traducción de latín al español, en la medida en que trataba de juntar alguna frase, pues me lo decía de alguna manera. Si agregaba otra frase pegada a la anterior, me modificaba el concepto de lo que pedía. Y si por el contrario le quitaba a la oración ¿verdad? No alguna parte, sino quizás solo dejar una única palabra, tenía también otro sentido. Entonces eso ya me fue creando también, de una manera quizás parte de la época en que se vivió, algo que mencionaba con dolor, pero algo que había que aceptarlo de buena manera, algo que, pues, que estaba como consciente de que sobre eso querían hablar. Y dentro de ello, hasta hice vamos a decir así, una descripción de palabra por palabra de qué significados tenía. Y algunos no los tenía en congruencia. Y tanto que fui parafraseando como 4 tipos de temas, y algunos tenían semejanza, otros no. Bueno, entonces de ello, pues comparto parte de lo que fui viendo, y más adelante ya me fui dando cuenta que esa época fue importante, pero que además incidió en otras épocas más recientes, la manera de cómo esa época, digamos, de imprenta tenía un sentido también. Por aquí menciona Lely de un tipo de filosofía, de lo que significa para algunos esta etapa de, ¿verdad?, de trasladar cierto tipo de mensajes. Así que gracias por ahí, Lely. Sigamos escuchando a los compañeros. Buen día, arquitecto. ¿Qué tal? Buenos días, Emily. Cuénteme, por favor. Sí, yo creo que Leslie Cabal dio en el punto porque empezó como con el origen de toda esta frase para que nos dejó la puerta abierta para poder seguir con el tema. ¿Cómo no? Es el significado así literal de lo que, de esta frase del Loren, no sé cómo pronunciar, es planear el dolor, es amor mismo. Correcto. Según yo logré traducir, ¿verdad? Correcto. Pero esta frase en sí fue sacada de uno de los escritos antiguos, ¿verdad? Y ese escrito antiguo no significa eso, porque sino que fue cambiado. Entonces, el original lo que dice es que no hay nadie que ame el dolor mismo. Correcto.
busque y lo quiera tener, simplemente porque es dolor. Entonces, esta es como que el escrito original del que sacaron la frase que ahora se utiliza. Y pues esa frase se utiliza como, se podría decir que de relleno, para colocar en algunas imágenes o para poder hablar sobre algunos diseños, más que todo diseño gráfico, podríamos, Correcto, correcto. porque lo utilizan para colocar en las plantillas, para que uno pueda ver cómo quedaría ya esa plantilla con el texto. Pero colocan esa frase en latín en primer lugar para que no llame la atención, porque al no entenderlo, o así a la primera, va A la solo primera, ajá, al no entenderlo, entonces uno solo lo obvia, ¿va? Si es de que no le llama la atención. Entonces eso solo nos sirve como una herramienta prácticamente de diseño y otra cosa que indirectamente le da a entender a la persona que ese texto que está ahí debe cambiarlo, ¿verdad? Por la claro. información que la persona desea. Sí, es correcto, Emily. Agradezco también ese seguimiento al tema. Es así porque incluso de donde toman el texto, pues al final no era, ¿verdad? El de donde venía, digamos, ese crecimiento o esa descripción, sin embargo, lo hace ver casi con la misma significancia. Y además de ello, hoy sirve como un documento preliminar, vamos a decirlo así, a esa etapa de una propuesta, ¿verdad? Que deba de tener quizás un eslogan, quizás una marca, quizás algún tipo vamos a decir así, de muestreo que tenga que hacerse ante un mercado, ¿verdad? Del cual tiene que llevarse a cabo esto. Yo no sé si dentro del grupo de ustedes pudieron ver, hay algunas consideraciones de la época actual que, por ejemplo, van a presentar, por ejemplo, un vino y obviamente está la etiqueta del vino y dentro de esa etiqueta del vino, pues aparece pues el eslogan, ¿verdad? Y en latín, pero uno lo interpreta como que es parte, ¿verdad? De la marca que está mostrando. Hay otro por aquí, ustedes que a veces han comprado o van a algún lugar, digamos, donde venden café y la marca, por ejemplo, Starbucks o otra marca, digamos que está relacionada con el café, pues por lo general esa presentación, ¿verdad? De la marca, del café, etcétera, pues tiene un eslogan también específico con ello. Y por ahí aparece la frase completa igual de Ibsen. Y uno cuando lo ve al principio, quizás no le toma la atención como dice Emily, pero ahí está descrita. O sea, quiere decir que en su momento parte, digamos, de esa relación de la letra, del tamaño de la letra, del tipo de letra, de los caracteres de la letra, pues tendrán que modificarse. Pero vamos, que de alguna manera a veces puede ser como un mensaje subliminal al final todo este tema que miles de años atrás, ¿quién iba a pensar que ya se manejaba pues un concepto muy particular de la manera de dar un lenguaje? Cuando usted lee El Quijote de la Mancha, de igual manera es un tema muy particular de expresión popular, cómo se relaciona Sancho con Don Quijote, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es pues una literatura mundialmente reconocida como lo mejor que en la época de historia, ¿verdad? Entre la parte propiamente de la época que se daba y leerlo da una connotación muy particular. Si queremos leer nosotros, a, digamos, parte de la lectura guatemalteca, también es una composición de literatura muy especial. Entonces, todo esto nos abre a nosotros a ir viendo que en nuestras áreas es un tema específico, muy técnico, muy particular, ¿verdad? En cuanto a la manera de llevar a cabo nuestros procesos, en cuanto al conocimiento. Y esta es respetablemente también un momento en que se vivió, pero que aún así sigue vigente. Muchas gracias, Emel. Seguimos ahí. Buenos días Sí, aquí. Mauricio, buenos Yo días. lo que le quería agregar de lo que han dicho las muchachas, ¿verdad? Es de que sí está bien todo lo que han dicho, de que se remonta a una obra del siglo pasado, 2 siglos pasados, no sé.
que el texto procede de la obra de Filibus Bonorum el Malorum, que es, o sea, medio traducido le voy a decir, porque casi no muy se traduce del latín al español, que son sobre los límites del bien y del mal, Correcto. que viene siendo un poco lo que usted dice, ¿verdad? Que, o sea, al fin de cuentas, uno no sabe el significado que uno le puede llegar a dar o le pueden llegar a dar las demás personas. Porque como en sí, el texto no fue que haya sido, ¿qué? Al azar, ¿verdad? Literalmente, ajá. Ajá, porque dice que en el siglo XVI empezó ya las imprentas, ¿verdad? Entonces ellos vinieron y empezaron a modificarlo, ¿verdad? Venían y le quitaban ya sea una palabra o ya le quitaban, ¿qué? Sílabas, ¿verdad? Entonces ahí fue donde fue volviéndose no más aleatorio, sino que menos incomprensible de lo que ya era el texto en sí. Ajá. También de lo que dijo el Emily, ¿verdad? De que ya después de esto, ya cuando entraron a la época de las imprentas, ya fue más utilizado en el medio virtual para hacer el diseño gráfico, ¿verdad? Buen día, ok. Ujú. Ok, gracias Mauricio. Sí, de igual manera, o sea, y luego es interesante, puesto que inicialmente, cuando de días anteriores ese documento lo leía y no, digamos, en el sílabo, y no lograba interpretar qué era lo que realmente quería que nos pusiéramos a comentar. Fíjese, porque a veces en nuestro medio, como parte de una actividad directa con ustedes, como compañeros estudiantes, pues el relacionar un tema, pero a la vez comprenderlo y a la vez queriéndolo dar a conocer y a la vez tener una opinión de ello, y nos plantean pues una temática de algo que tal vez no es usual para nosotros, pues por ahí digamos que da ¿cómo se llama? O permite que a la vez sigamos en la parte de la investigación. Y entonces, en un inicio, como le decía, yo mismo no me encontraba qué más podía investigar. Y hasta que fui agarrando una frase, la primera que está relacionada con Ibsen ahí, mire, se encuentra pues históricamente un montón de temas. Es ahí donde es valioso el concepto, digamos, de la investigación. No sé si algunos de ustedes, aparte de los tres compañeros que están ahorita ya exponiendo estos temas, ya habían evaluado esa primera etapa y ya habían encontrado alguna significancia de la importancia que es la historia de cualquier temática, y que muchas son influyentes y que muchas vienen desde siglos atrás y aún persisten. Y muchas cosas a través de los idiomas se da uno cuenta que tienen una significancia desde sus, vamos a decir, su época que se haya criado, ¿verdad? Así que el idioma es, quizás el término es universal, pero a la vez lo que en estos temas de hoy, a través de un tema latín, pues tiene una significancia tan variada que a la vez fue quizás hasta evaluada por quienes inicialmente, o el escritor que inicialmente lo dio, de querer dar a conocer un mensaje sin querer, digamos, manejar una única manera de lenguaje. Continuamos, por favor, para ustedes. Buenos días, Sergio. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, ¿cómo está? Perdón. No, sí. Sí, yo encontré, ¿verdad? Al principio, cuando leí el texto, pensé que era de origen italiano, ¿verdad? Pero empecé con tema de investigación y me di cuenta que el término este procede de latín, que su título dice que deriva del latín de dolorem ipsum, que significa dolor en sí. Dolor en sí. Dice que este término está más familiarizado con los temas de diseño gráfico. Diseño gráfico.
Ajá, y generalmente dice que su propósito principal es asegurarse de que este texto no sea de distracción para el usuario, ¿verdad? Sino que solamente pueda servir como un texto para que ellos puedan ver en infografías o en cualquier cartel o sitio web cómo va a quedar su texto al final, ¿verdad? Correcto. Esta palabra, lorem ipsum, es un conjunto de palabras que en sí no tienen nada de sentido, ¿verdad? Dice que en el Vaticano, donde su idioma, ¿Latín? ajá, su idioma es el latín, ¿verdad? Sí. Y incluso si ellos leyeran esta palabra, dice que no la entenderían mucho porque es un conjunto de palabras que no tienen sentido, ¿verdad? Como que en idioma nosotros dijéramos caballo, tormenta, ¿verdad? Palabras sin sentido. Sí. Y esto se hizo con el fin de que no distraer, ¿verdad? Al momento de hacer un diseño en una infografía, no distraer al usuario y que el usuario pueda ver cómo va a quedar al final su propuesta, ¿verdad? Correcto, su propuesta. No, pues ese es un poco ya en síntesis lo que Denis está comentando y creo que al igual que todos concluimos que esto nace a través de esa época. eh, Miren, es que es tan preciosa, ¿verdad? Cada época, como desde la época de la edad de piedra, al final el ser humano eh, va creciendo en su inteligencia al saber que no tiene que comer, al saber que no tenía dónde dormir, al saber que de alguna manera necesitaba comunicarse, al saber que, y si nos pusiéramos todavía en una época de la primera etapa de la vida del ser humano, el no contar con, digamos, con la relación entre personas, el no conocer, voy a habilitar a Perla de nuevo, el no conocer eh, cómo cazar, el no saber cómo de alguna manera alimentarse, pues todo eso nace a partir de ¿qué? De una necesidad. Y la necesidad hace que no se va a morir, pero tiene que cazar para poder alimentar y posiblemente nuestros ancestros han de haber comido crudo hasta que vino un poco el proceso de conocer qué era el fuego, qué era el calor, y luego una etapa ya tan diferente que además que pueda darse el tema de la comunicación, el tema del lenguaje mismo, ¿verdad? Ya principiamos entonces como grupo de personas. Así que, y todo esto pues con lo que comenta Denis es que al final en el concepto específico del diseño gráfico permite de alguna manera entonces entrar en otro proceso de presentar una marca, presentar un producto y que dentro de ello muchas veces cuando queremos que ese producto se lance a nivel mundial en un momento determinado, eh, nos es mucho más importante dar ese mensaje en qué va a consistir nuestro producto y que haya un tipo de, obviamente, de mensaje de lectura de lo que va a ser el producto a la interpretación de cada uno de nosotros quiera tenerlo, quiera darlo. Nosotros los latinos, nosotros los centroamericanos somos muy conservadores en muchas cosas. En otras áreas, en otros sectores, europeos, asiáticos, quizás africanos, como sea, tienen también otro tipo de interpretación con el nuevo lenguaje. Entonces, este es un tema muy complejo que hay que sobrevalorar y entrar en una, digamos, en una etapa que lo poco que ha, vamos a decirlo así, lo voy a decir de esta manera, lo poco que muchas veces se investiga, a veces es bien interesante porque se encuentran, cada uno de ustedes ha encontrado, me imagino, una gran variedad de textos. Y dentro de esos han ido encontrando, ¿verdad? Algunas respuestas que al día de hoy, ese mensaje que estuvo en latín, pues le estamos dando un significado de hacia qué sector está condicionado. A veces, bueno, yo me recuerdo que por lo menos dentro de la etapa en que nosotros principiamos con el área, digamos, de implementar documentos, la recomendación que se hacía
era que se trabajara con la letra Arial, ¿sí? Y que la letra Arial debería de ser como mínimo, la recomendable es la de tamaño número 12. Quizás por una normativa de la manera como que hace 25 años, ¿verdad? Principiaba ya esta época de trabajar a nivel de documentos y de textos. Y tan agradable en un momento dado es encontrar una letra quizás de esa naturaleza combinada con otra que a veces armamos, ¿verdad? Un texto con un tipo de letra y luego la vamos adaptando con otra letra y esa parte en que cambia, ¿verdad? Esa otro tipo de letra, de alguna manera no llama quizás no nos llama o nos llama de alguna manera la atención, mas no nos interrumpe el concepto de lo que estamos viendo, ¿verdad? Bien, Denis, por su lado. Continuamos, por favor, los compañeros que están en la charla. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Ok, continuando ahí con ya bastante información que han empleado nuestros compañeros. Como lo dijo Denis, yo encontré la traducción, o sea, al traducirlo literalmente al español, es el dolor en sí. El dolor en sí es el amor del cliente principal. Eso me tradujo a mí al español. Dice que tomando la historia con la finalidad y el uso que fue creado el texto, dice que el lorem ipsum o lipsum se conoce a veces, es un texto, dice, ficticio que se utiliza para diseñar impresos gráficos o web. El pasaje se atribuye a un párrafo desconocido del siglo XV que se cree que mezcló las partes de dos libros que su uso era para muestras tipográficas, ¿verdad? Correcto. Dice que el propósito de Ipsum es crear un bloque de texto de apariencia natural, oración, párrafo, página, etcétera, que no distraiga del diseño, una práctica no exenta de controversias, dice. Okay. Al momento de que como nosotros estamos diseñando, necesitamos ver cómo se va a ver ese texto y que no nos va a distraer en quererlo leer, ¿verdad? Porque esa es la finalidad de él. Correcto. También dice que hasta hace poco la opinión predominante asumía que el lorem ipsum nació como un texto sin sentido, no es latín, aunque lo parece, dice, y que en realidad no dice nada. También dice sus palabras se aproximan vagamente a la frecuencia con la que aparecen las letras en inglés, por lo que de un vistazo parece bastante natural. Uh-huh. También dice que fue empleado en la época de la imprenta, aunque actualmente comenzó el auge del texto en sí en la era digital. Ya, por ejemplo, todos los programas de Microsoft y los programas de Adobe, ya está incluido el texto dentro de su formato, ¿verdad? Ok. Entonces, muchas gracias, Carlos. Sí, por ahí vamos, creo que todos encaminados por este concepto, ¿verdad? En la cual, no sé, ustedes que también por circunstancias de otros temas relacionados con idiomas, el concepto de nuestro mismo tema de lo que sería el castellano, nosotros tenemos una estructura de la manera en que manejamos los temas. Manejamos un artículo, ¿sí? Manejamos por otro lado lo que es propiamente el concepto de la persona, ¿sí? De la acción, del adjetivo, ¿sí? Y en fin, formamos un tipo de frase. Así está estructurado nuestro lenguaje, ¿sí? Y así nos lo han enseñado para toda la vida. Desde los abuelos, desde los atrás de lo que sale, pero la relación, digamos, del castellano vino también de una época, ¿sí? De parte latina, de parte romana, de parte latina. Entonces, por ahí viene algo, pero que dice en ese momento, pues, quiere dar un significado
pero también no significa nada. Imagínense cómo es el tema un poco tan confuso, ¿verdad? Pero que luego, ya cuando estamos viendo estos temas y en la época en que se hizo, desde un punto de vista, ¿verdad?, de lo que va a ser un texto, pero en la cual no queremos que confunda a nadie, entonces mejor no decimos nada, pero ahí está el texto, ahí está la manera de que hoy en día las imprentas lo utilizan a través de sus diferentes tipos, ¿verdad?, de caracteres, pero lo que quieren es que usted, ante un mensaje que quiere dar, pues que al final usted es el que va a decidir hacia dónde va a trasladar ese tipo, ¿verdad?, de relación, ese tipo de contexto en la cual usted quiere trasladarle al área, por ejemplo, de una parte norte, al área de una parte sur o al área de una parte occidental del sector con que usted se relaciona. O sea, es un tema muy centrado, si lo queremos ver también, en la cual nos permite que no confundir nuestro mensaje, ¿sí? Para algunos temas, cuando nos expresamos, quizás o los estamos confundiendo o los estamos hiriendo con la manera como estamos expresando algo. Y posiblemente dentro de un contexto puramente literario, lo que menos se quiere es crear esa confusión, ¿verdad? Pero vamos a decir así, tan especial, por lo menos hacia mí, es esta de saber de que existió entonces otro tipo de, vamos a decir así, otro tipo de contexto en la época en que se vivió, hace 2 y 3 siglos anteriores, donde ya existía, ¿verdad?, esa manera muy clara de ese tipo de mensajes. Cuando habla Carlos, digamos, de ese tema de que es latino y que algunas partes no son del todo latino, pues ahí está, porque es el único. Si usted mira y revisa después otro tipo de idiomas, lo trata de relacionar y aparece la más semejante hacia con ellos, ¿verdad? Gracias por ahí, Carlos. Y nos acompaña ahora Ángel y Perla, por favor. Sí, arquitecto, buen día. Buenos días. Viendo un poquito de todo, sí es algo confuso. Al principio, cuando empecé a leer y a investigar, no entendía muy bien de qué se trataba todo esto, ¿verdad? Muy bien. Pero pues lo que logro ver es de que todo viene de una frase que, por ser tan conocida, pero a la vez lo que decían, ¿verdad?, que es la recopilación como que de varias frases, y de eso es de lo que se trata. Y pues que hoy en día es como un método utilizado en lo que es la tecnología, en los programas, y leí algo con relación a la carrera, pues, de arquitectura, ¿Sí? de que se utiliza como la fuente, la tipografía y el diseño del texto de marcador, posición de maquetas, de proyectos de diseño visual, antes de que las palabras reales se inserten en el producto terminado, ¿verdad? Entonces, lo que ya veníamos hablando, de que se puede utilizar, por ejemplo, en la presentación de un proyecto, ¿verdad? Ahora que utilizamos las láminas para presentar, pues utilizamos así como que espacios y ver cómo nos va a quedar, lo que decía usted, ¿verdad? De ver qué tipo de letra nos queda mejor, que en pocas palabras se pueda describir el proyecto y que no se vuelva algo tedioso o algo que la persona no lo quiera ver, ¿verdad? Correcto. Entonces, este método se aplica acá, en eso, en utilizar la letra que se va a dejar, se está probando. Para eso se ha utilizado ahora este método. Correcto. Interesante, muchas gracias, Perla. Fíjese que ahorita me vino un poco, quiero retornar más o menos en los años 80, 85, en la universidad, iniciaba. Por un lado, la época en que hay influencia de algunas partes de la etapa a través, si no de los correos electrónicos, sino a través de documentos de texto que se inician con la computadora. Déjeme decirle que en la época cuando yo estaba saliendo,
dentro de los documentos de tesis que en ese momento se daban. En mi caso, era una de las primeras que se hacía que se inició agarrando un texto, vamos a decir, como que fuera un Word, que en ese entonces era un Word de la época de los 80 y tantos. ¿Sí? Y todavía era un Word. Si ustedes regresaran también a esa época, el tipo de los caracteres del Word y todo eran bastante diferentes. Quizás no con los grosores que uno busca del tamaño, la letra, la forma, etc. Pero algo es importante, porque recuérdese que también si algo en nuestra época, y cosa que tal vez ustedes obviamente, algunos ni hubieran nacido en ese momento, sí, resulta que nuestra manera de presentar la arquitectura, los proyectos, etcétera, que de igual manera nosotros vimos hospitales, de igual manera vimos edificios, etcétera, lo mismo. Lo único que fue todo a mano, ¿sí? No había el proceso de lo que en ese momento principiaba el primer AutoCAD 12, creo que era la etapa de los años 80, ¿sí? ¿Qué hacíamos entonces? Entonces nosotros en una época fuimos mucho más proyectistas, más tema de dibujo técnico, más tema de dibujo de lo que es propiamente a mano alzada, etc. Sin embargo, lo que hoy ha continuado en las presentaciones a través de una planta arquitectónica, a través de lo que es propiamente la manera de hacer la presentación, si era con acuarela o si era con el uso de, digamos, de trabajar con lápiz o diferentes tonalidades de lo que era propiamente el grafito. Fíjese que había un tema muy especial en esa época, y ahorita por eso le digo, gracias, Pela, me hizo usted recordar. En los cartones nosotros utilizábamos cartones de presentación, ¿sí? Y los cartones de presentación era el tamaño, si no me equivoco, era tal vez como tal vez menciono que sería como 60 o 65 por 45, algo así la relación. Y entonces dentro de ello, usted hacía su presentación y fíjese que habían a nivel, una librería que si ustedes todavía buscaran en la historia, la librería de San Carlos. No es porque era la San Carlos de Guatemala, sino que así se veía la librería de San Carlos. Y dentro de todo ello vendían una especie de unas letras a través de unas hojas, ¿sí? Ahorita se me ha olvidado el nombre en sí de esas hojas, que traía todos los diferentes tipos o las más conocidas tal vez, de letras con todo el alfabeto. Y entonces eran letras que si uno, digamos, las rayaba, se le pegaba al documento. Y en esa época, voy a mencionar, trabajar con la letra Arial en un tamaño, voy a decir quizás hoy en día tal vez podría ser un tamaño 40 o 50, ¿sí? Y usted podía de alguna manera ir como calcando esa letra y le quedaba impreso como que si fuera una tinta. Más por aparte para nosotros en ese entonces, no me recuerdo si esa hoja costaba 3 quetzales, 4 quetzales o 5 quetzales, era un platal. Y entonces de tal manera que nosotros a través de lo que era prácticamente un papel mantequilla calcábamos ese tamaño de letra. Pero ¿qué pasaba? En ese momento, utilizar esa letra, ¿sí? De ese tamaño, que no teníamos ni la computadora, no teníamos ni impresora, nada de esos temas en ese entonces habían. No es que no hubieran, es que era otra época de la manera de trabajar, ¿sí? Y entonces, si era, vamos a decir, un documento que atraía en la manera de la visión en donde ponía usted, ¿verdad? Esa manera de colocar la letra o la información, ya sea al pie, ¿verdad? Horizontal del cartón o en la parte lateral o en la parte vertical. Fíjese que todo eso viene de más de 25 años, que digamos nosotros, o de mi caso, son más de 30 años, ¿sí? Que nosotros vivimos, ¿sí? Y
Y sin embargo, sí llamaba, digamos, llamaba la atención porque era una técnica no aplicada, pero que ya se principió a trabajar. A partir Yo de ello, pues, recuerdo, sí, dígame. yo recuerdo también que yo utilicé las hojas marginadas. Ok, también las hojas Que marginadas. también puede ser un método parecido, ¿verdad? De que era lo que había en ese tiempo para hacerle algo diferente a un trabajo. Ujú. Y pues llamaba bastante la atención, ya se miraba muy diferente. Claro, claro. No, pues entonces vamos que sí, sí había una influencia, aunque no mirábamos de dónde venía, pero en algún momento dado algo vimos, ¿verdad? Con ese otro entorno que se daba en esas presentaciones. Mire, yo me recuerdo que nosotros tuvimos maestros arquitectos que vivieron una época preciosa. ¿Por qué? Yo le puedo mencionar a un arquitecto, Carlos Lobos Clem, él ya falleció, pero él era un presentista guatemalteco que se le invitaba a hacer las presentaciones en Estados Unidos. Era un reconocido como arquitecto a nivel de Estados Unidos y fue a hacer muchos proyectos y gran parte de ello, junto con otros colegas, pues realizaron unas presentaciones preciosas. Al extremo que en uno de esos días, ¿sí? Él estaba haciendo una presentación y muchas cosas de estas se aprendieron a trabajar a lo que es la técnica, vamos a decir así, de la témpera, pero en ese caso hubo un accidente y en su presentación, trabajando, él comentaba de que se le cayó el café en la presentación. A última hora estaba haciendo la presentación él también, ¿sí? ¿Y qué resultó? Primero, el nerviosismo de casi destruir en cosa de 2 minutos un trabajo de X cantidad de horas. Agarró entonces un pincel grueso y un pincel más delgado y lo que hizo fue ir echándole un poco de aflojar el color del café, ¿verdad? A través de echarle más agua por un lado, más agua por otro. Y mire, hizo una presentación con olor a café, ¿verdad? Pero que empleó entonces una técnica que al final, hoy en día se conoce esa técnica como washar, ¿verdad? O sea, de alguna manera es llevar a cabo un proceso diferente. Y es un tema que se maneja en paisajes, se maneja, etcétera, en otro montón de circunstancias. Entonces, sí es una manera como de ir leyendo o trasladando, ¿verdad? Cierto tipo de procesos y en ese momento, como dice usted, en la arquitectura se pueden también acompañar muchos temas. Hoy en día es otra época completamente y que sí la parte puramente de cómo es la influencia, ¿verdad? De todo lo que es el concepto de la tecnología, de la manera de hacer. Mire, las épocas antes de hacer maquetas, ojalá lo hubiéramos compartido. El tener esa, digamos, esa técnica para poder cortar un cartón, presentación, el tener toda una serie de cuchillas especiales. ¿Qué hay hoy en día en el tema de la tecnología de maquetas? ¿Qué hay hoy en día? Usted ya puede perfectamente a través del diseño de su proyecto, ¿sí? Usted tiene entonces una impresora que le corta al detalle todo el proceso de toda la parte interna y externa de la maqueta que está haciendo. ¿En cuánto tiempo? Tárdese en hacer básicamente lo que es la propuesta arquitectónica y después la imprenta, digo, la impresora que le va a cortar los elementos, prácticamente le desarrolla esa etapa de la maqueta. Eso es actual. Eso es actual. Mire usted el café. Cuando usted se toma un café y quiere un café melancho, quiere un café capuchino y le hacen ahí unas figuras, unos corazoncitos y todo. Hoy hasta su imagen, su fotografía puede ir dentro de un café. Entonces, veamos que todos estos temas nace de una creatividad y nace desde cuando yo les trasladé el tema de la época de la creación del hombre, pues, y cómo el hombre fue a través de prácticamente de la creación que nuestro Señor ha permitido en cada uno de nosotros es tener, ¿sí? Ese análisis y esa disponibilidad de crear, ¿sí? Porque de ahí viene toda esa etapa, o sea, esa parte creativa es
innata en cada una de las áreas que se trabaje, ¿verdad? Bien. Ángel, por favor, usted nos está ampliando. Gracias, Perla, también por su comentario. De acuerdo, arquitecto. Hemos sabido escuchar los conceptos y las percepciones de todos los compañeros, y creo que es importante denotar que tener un método, un sistema de poder comunicarnos con los demás es vital para ello. Si bien es cierto, la manera de comunicarnos en ese entonces, en el siglo que se denota este texto o se escribe, vemos que una de ellas era plasmar, y plasmar algo para la eternidad, pudiéramos decir, porque hemos sabido de ello a través de la escritura. Y definitivamente saber comunicarnos da una buena finalidad. También en la Biblia está escrito que Dios en ese momento, cuando estaban construyendo la Torre de Babel, vio que el hombre tenía un solo idioma y dijo que lo mejor que tenían era la buena comunicación, por eso estaban logrando su objetivo. Ajá. Y es de ahí donde parten los idiomas, ¿verdad? Y los diferentes idiomas. Pero lo peculiar en este caso de lo que estamos debatiendo es que es una transcripción. Hemos encontrado muchas o comparativos de palabras que actualmente nosotros conocemos en nuestro idioma latinoamericano, ¿verdad? El idioma español. Pero la importancia de un texto latín como la referencia que nos hace al poder buscar las palabras y decir que pudiera ser francés, inglés o algún tipo de idioma que nosotros comúnmente no podemos utilizar. Pero lo importante es de que este texto lo pueden interpretar no solamente nosotros en nuestro idioma español, sino que así también en otros idiomas, ¿verdad? Y hacer ese tipo de conjugaciones de las palabras para poder armar las oraciones y creer o describir, en este caso, lo que el escritor, el filósofo estaba tratando de poder comunicarnos hasta el momento. De la manera que para poder previsualizar, y sabemos que este ha sido importante en el desarrollo de la era tecnológica como tal, como lo mencionaban los compañeros en las diferentes herramientas, apps y programas actualmente establecidos para poder apoyarnos sobre ellos. Respecto al pensamiento profundo que tenía este autor, pues respecto al escrito como tal que dice no hay nadie que ame el dolor de por sí. Definitivamente de la manera de expresar de esta persona, o creo yo, ¿verdad? Que tratamos de transmitir algo, pero que definitivamente creemos nosotros que vaya un mensaje cifrado para que cierto grupo de personas pueda entenderlo. Es ahí de la manera como podemos nosotros leer el pensamiento de las demás personas, ¿verdad? Que tenemos incidencia con ellos. Y relacionándolo con el carácter arquitectónico, con nuestra carrera, nosotros podemos, en este caso, aglomerar un conjunto de elementos como tal para poder crear algo y poderlo exponer y tener varias opiniones de todas las personas, de todos los críticos, de todas las personas que lo utilicen y que lo vean, y poder cifrar o descifrar qué es lo que uno trata de expresarles a la hora de presentarles el elemento como tal. Entonces creo que la forma o la manera que pudiéramos, bueno, que interpreto yo el texto, es que podemos tener la aportación de varios elementos indistintamente que sean conocidos o no, para poder tener una percepción del objeto visual y poderlo entender así, que remonta a algún tipo de arquitectura, la expresión artística, el sentimiento o el carácter de la obra que nosotros estamos presentando. Ok. En ese tema de esa percepción, creo que es importante pues para todos trasladar algo que nos interesa que el cliente perciba, pero que a la vez, si lo queremos ver de otra manera,
yo he comentado con ustedes a nivel de diseño, que cuando ustedes tengan un cliente o cuando tienen a su cliente, ¿sí? Escuchar muy claramente qué es lo que quiere dentro de su propuesta arquitectónica. Lo que no debemos de hacer es decirle, mire, esta es la mejor propuesta, esta es la mía, y entonces esa es la solución que va a tener de ello. Sino que va a ser a través de los requerimientos, ¿verdad? Los requerimientos que el cliente, que las personas, que las instituciones quieren, investigar conjuntamente, hacer ese tipo de cuestionarios conjuntos para poder entender qué es lo que de alguna manera percibe el cliente que deba de, digamos, como áreas, como ambientes, como sectores. Entonces, si lo que queremos es lo que Ángel quiere, que de alguna o expresa, que de alguna manera le debemos de trasladar esto a través de una documentación de soporte para el cliente, pues efectivamente es eso, digamos, una percepción de algo sin que necesariamente diga, utilice este, ¿sí? Sino que va a ser un mensaje a través de una propuesta arquitectónica. Lo otro es a través de el uso, ¿sí? De algunos tipos de mensajes que lo que quería era relacionar un producto o un mensaje, pero que le pueda servir a cada uno de nosotros en la manera que lo mejor lo interpretamos, sabiendo que es para un bien para nosotros, en todo caso, para quien está recibiendo ese tipo, ¿verdad?, de documento en todo caso a utilizar. Bien por todos, les agradezco en este caso, en este momento, esta etapa que hemos dado a conocer. Lo que yo quisiera, por favor, que alguien pueda compartir, no sé si tiene alguna parte de su texto, parte de su documento, algunas frases que podamos mostrar dentro de lo que es el contexto que se está evaluando ahora. Si me comentan quién lo tiene para poderle dar la imagen un momento y describir, ¿verdad?, una página donde vean algunos temas específicos de lo que investigaron, por favor. ¿Quién lo tiene por ahí para poderlo trasladar? ¿Quién no deja compartir? De mi persona todavía no deja compartir, me dice. Ajá, yo Ok, estaba ahorita lo habilito. La compañera Emily, si nos acompaña también, por favor. Entonces, ahorita, y en el orden luego de Mauricio, ¿quién más, por favor, nos apoya con presentar algo? Estamos relacionando el texto en cuanto usted investigó, unas 2 o 3 páginas, porque sé que habrán muchas más, ¿verdad? La idea es terminar de complementar parte de lo que usted investigó, no necesariamente el documento de la compañera Perla es el mismo el de Emily o como el de Denis, sino que pudo haber sido otros temas de investigación, pero todos valiosos, pues, naturalmente. Ok. Sí, puedo compartir mi documento también. Muchas gracias. Ok, vamos a iniciar entonces con el compañero Mauricio. Un momento. Ok, ahí está Mauricio para compartir pantalla. Ya está, de mi parte ya está habilitado ahí. Muy bien, ahí dice Mauricio. Si nos pasa, digamos, alguna parte del texto que quisiera que se pudiera leer o ver, por favor, Mauricio. Sí sale el documento. Sí aparece un documento. Esta es como la Ok. página, no sé si en el orden es la página 2. Sí, no sé si ahí se mira más o menos cómo se ahorita utiliza. se oscureció completamente la pantalla, quizás la cambió de tamaño, pero algo que usted quiera, por favor, ahí comentarnos, por favor. Una parte del texto sería Nequeporrum Quisquam et Quid Dolerim. Disculpe, fíjese que no sé si está en la parte superior. Ahorita está mostrando usted la parte inferior, entiendo, de una página. No sé Okay, dónde está traducido. Okay. Si quiere, amplíelo nada más un poquito el tamaño, por favor, de la hoja, si es que se puede. De la hoja. Y si no, pues.
Ok. A ver si se mira ahí. Perfecto. Entonces, esta es una frase, digamos, dentro del contexto Del que contexto. escribió. Sí, es parte del texto entonces ahí es donde dice de la parte que hablaron las compañeras también, ¿verdad? Ajá, Que ¿cómo no? dice ya traducido, no hay nadie que ame el dolor de por sí, que lo busque y quiera tenerlo simplemente por el hecho de ser dolor. Correcto. O sea, y ahí la frase que en realidad, con las características, ¿verdad?, del tema del latín, pues esta es una traducción y que esa traducción de alguien que de alguna manera, pues, conoce, quizás conoció esa parte de esa escritura, ¿sí? Y dio una respuesta. ¿Cómo se pronuncia? Pues obviamente por las mismas características, ¿verdad? De los sílabos ahí, etcétera. Pues obviamente para nosotros es un poco difícil saber si lo estamos pronunciando o no correctamente, ¿verdad? Entonces dice que en el tratado filosófico, ¿sí? El neque porro, quisquan, dice, es qui dolorem, ipsum quia dolor, citamet, consequetiur, que es lo que creo que la frase que, o la palabra que no me recuerdo si la empleó la compañera Emily, no me recuerdo ahí, y decía que no hay nadie que ame el dolor de por sí, que lo busque y quiera tenerlo simplemente por el hecho de ser dolor. De ser dolor. Muchas gracias ahí, Mauricio. Si tiene, Leslie, por favor, si le habilito, y luego, luego de Leslie, ¿quién más me va a compartir algún cuadro? O pues algún documento. El documento que usted tiene escrito ahí arriba, Leslie, si nos comenta entonces la traducción. Vamos a no a leer todo el contexto del latino, porque obviamente al final nos termina de decir que no es para entenderlo, sino que, ¿verdad? Una época en que lo escribieron. Coméntenos, por favor. Bueno, pues este sería el texto que El está texto, en latín ¿cómo no? y la traducción a español sería: el dolor en sí es mucho dolor, pero el foco principal está en el cliente. Okay. Y hay una parte que no la logré traducir. Para adornar, la tierra necesita una levadura suave. El arco es una falda repugnante, o la proteína no es gratis, sino el león. Incluso el cartón necesita los feos billetes de plástico. Masaje antes de la risa, siempre cualquier chocolate de la vida, ni un sofá, ni del odio del azúcar. El sistema inmunológico es feo y el dolor está en la garganta. Casas cada peinado en el factor más importante. Pellizque, esto tampoco se pudo traducir. Ajá. Sin flechas preñadas, incluso el miedo triste está ahora en la garganta del feo. O financiar el odio, pero el dolor necesita sostenerse. Okay. Este es un tema un poco más amplio. Es interesante porque se está hablando de manera general, la misma temática muy representativa de lo que también presentó el compañero, ¿cómo se llama? Mauricio, ¿verdad? Luego, el comentario que hace del documento. Bueno, el comentario fue el que hice al inicio sobre el epicureísmo, que dice que es un movimiento filosófico fundado antes de Cristo y que es una doctrina filosófica cuyas sus principales ideas es que el placer constituye el bien supremo y la meta más importante es la vida tranquila. Correcto. Otra sería actitud de la persona que evita el dolor y busca el placer y el disfrute en todo lo que hace. Okay. El epicureísmo es una forma de hedonismo en la medida en que declara que el placer es su único objetivo intrínseco, el concepto de que la ausencia del dolor y miedo constituye el mayor placer y su defensa de una vida simple lo hace muy diferente del hedonismo como coloquialmente entendido. Muy bien, interesante. Leslie, parte de este documento fue siempre tomado de un correo electrónico, de un documento en, ¿cómo se llama? En algún link. Y sí, por medio de... ustedes, yo no se lo pregunté a ninguno,
inicialmente algún traductor para ver, bueno, esta palabra va a ser muy sencilla, ¿cómo la voy a resolver, verdad? No sé si usted empleó algún traductor. Le digo porque también aquí el documento mismo muestra una parte, ¿verdad? Que está con un mensaje escrito, claro, pero hay otras que la misma, quizás el mismo documento no lo encontró. Sí, ¿Hizo no lo usted encontré. alguna prueba de decir, me voy a meter a un traductor? Sí, lo metí a un traductor y también busqué como comentarios acerca del libro, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Qué pensaban otras personas acerca del libro? Y entonces ahí fue donde amplié la información. Ok, muchas gracias. Si alguno de los compañeros quiere comentar algo de la traducción de este documento, por favor. Bien, gracias Lely por compartir este tema. ¿Quién más quiere de alguna manera mostrar de los documentos que haya levantado, por favor, o adherido a su documento? Sí, Arqui, yo voy a Gracias, compartir Denis. Gracias, Denis. Por ahí está habilitado, me imagino, para usted, Denis, por favor. Sí, ahorita. ¿Ya se puede ver? Sí, por favor. Sí. Ok. Bueno, yo coloqué aquí un poco de resumen de lo que es la lectura, ¿verdad? Coloqué Sí. esta palabra que deriva del latín, que es dolorem ipsum, como le decía, ¿verdad? Que significa dolor en sí. ¿Cómo no? Y aquí podemos ver unos ejemplos de lo que es este significado empleado en el diseño gráfico, ¿verdad? Que podemos ver Correcto. aquí distintos tipos de fuentes, Sí. siempre implementando la frase, ¿verdad? Lorem ipsum, Sí. para no distraer al usuario, como decía, ¿verdad? Aquí también está Correcto. la frase Lorem ipsum, dolor sit amet, empleado en un tipo de fuente, ¿verdad? Como para que el usuario pueda ver al final cómo se verá su infografía Sí. con este tipo de fuente, ¿verdad? Muy Yo bien. personalmente ya había visto este tipo de frase en Photoshop, ¿Cómo no? pero no le había puesto cuidado, ¿verdad? No sabía, yo pensé que ¿Qué era un tipo así, significaba? Correcto. no sabía el significado en sí, Sí. pero yo me di cuenta que ya con esto, me di cuenta que yo empleaba esta palabra con distintos tipos de fuentes, ¿verdad? Correcto, correcto. Interesante. La parte de lo que está en la parte superior, Denis, si la puede leer, por favor. Aquí, Erky, En la parte superior, antes aquí, de esa. Por sí, favor, si no la lee, por favor. está bien. Yo coloqué Lorem ipsum, es un texto que parece latín, pero en realidad no tiene sentido tampoco en este idioma. Su título deriva del latín dolorem ipsum, que significa dolor en sí. Los diseñadores están familiarizados con este texto. El libro Lorem ipsum es generalmente un texto de relleno que se usa a menudo en lugar de texto o elemento visual, en infografía impresa o en diseño web. Su propósito principal es asegurarse de que el texto original no distraiga al diseñador del diseño general o la jerarquía visual, Okay. como letras que actúan como relleno para no distraer a una persona que está trabajando en el diseño visual de carteles o infografías. Lorem ipsum es el más conocido de los textos falsos, es decir, conjunto de palabras que no significan nada y que sirven para probar tipografías o rellenar espacios. Se utilizan en diseño gráfico como muestra de fuentes tipográficas o borradores de diseños antes de incluir lo que sería el diseño final, ¿verdad? Ok, muchas gracias por ese tema. Si alguien más de los compañeros, gracias, Denis, muy amable. ¿Algún otro de los compañeros quiere de alguna manera mostrar parte de su documento? Bien,
Voy a agregar nada más parte de uno de los temas que también de alguna forma se investiga, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a referirme un poco a los términos que se utilizaron para esta temática relacionada con el texto a través de los documentos Lorem Ipsum. Por un lado, vamos a ver, no quiero extenderme mucho. Dice que Lorem Ipsum son las dos primeras palabras de una pieza clásica del texto ficticio. Este texto de relleno se utiliza cuando el texto actual aún no está disponible o cuando se crea un diseño nuevo. Debido a que el texto está en latín, la gente no se distrae por ello y puede sentarse a la evaluación del diseño en sí. Quien creó el Lorem Ipsum fue un profesor en latín de la Universidad de Virginia llamado Richard McClintock, quien descubrió el origen del Lorem Ipsum. Este profesor encontró su origen gracias a una de las palabras más oscuras del latín, consequetur, que aparece en un pasaje de Lorem Ipsum. Si nos damos cuenta, aquí hay una infografía, ¿sí? Y dice, y ese es cuando usted ve, digamos, dentro del contexto y ve una figura de fondo, figura fondo, como le llamamos, hay una marca de una bebida que es un vodka, ¿sí? Y ese vodka es ruso. Y si se da cuenta, ahí dice Absolut, que es la marca de esa bebida, ¿verdad? De ese vodka. Y dice Absolut Lorem Ipsum. O sea, hasta para eso en ese momento se utiliza, ¿verdad? Esa marca para el mercado de esa bebida. Dice Lorem Ipsum, abreviadamente Lipsum. Es el texto, dice, que se usa habitualmente en el diseño gráfico para demostraciones de tipografías o de borradores de diseño con la finalidad de probar el diseño visual antes de insertar el texto en este final. En este caso se le conoce también como graphic en inglés. El salto a la fama de Lorem Ipsum vino cuando paquetes de software tipo PageMaker lo incorporaron como funcionalidad para rellenar páginas con texto falso. A partir de ese momento fue utilizado en todo tipo de presentaciones gráficas para que el cliente pudiese ver cómo queda un diseño sin distraerse leyendo el texto. Al estar escrito en un lenguaje clásico, el más usado está derivado del latín clásico. Suele despertar curiosidad saber qué significa. Sin embargo, el significado del texto no tiene importancia, debido a que si un texto es legible, los usuarios suelen centrarse en lo que dice el texto y no en el diseño, que es el objetivo de este caso. Una de las cualidades del texto en cuestión es que tiene una distribución de letras similares a la del inglés, variación sobre el original. El texto estándar es de 45 AC, aproximadamente una copia de la obra de Cicerón, de Finibus Bonorum et Malorum, sobre los límites del bien y el mal, que comienza con. Y está la descripción. Aquí entonces hay una infografía del mismo contexto de lo que el texto Lorem Ipsum en PageMaker dice, y hoy en día incluso se ve aparecido en cientos de páginas web, y dentro de ellas pues podemos conocer muchas que usualmente se están dando hoy en día. De acuerdo a algunas fuentes dice, es inútil tratar de averiguar lo que el texto realmente significa. Incluso en latín es galimatías,
completo. Las palabras se aproximan vagamente a la frecuencia con que las letras se producen en inglés, por lo que a simple vista se ve bastante real. Ronald McClintock, un profesor de latín, afirma que el texto es una versión ligeramente revuelto con un pasaje de Cicerón en el documento de Finibus Bonorum et Malorum, un tratado sobre la teoría de la ética escrita en los años 45 a.C. Recordó haber visto Lord Ibsen en un libro de muestras de tipo metal primitivo que comúnmente usaba extractos de clásicos. Luego, acá hacen ver que se emplea, dicho texto dice, en algunas marcas, en este caso están hablando de una botella de vino. Si abrimos esa, si vemos muy de lejos esa marca, el Ticer, al lado izquierdo ustedes pueden leer la frase que hemos estado pronunciando. No sé si ahí se lee un poco para ustedes, Lord Ibsen. Sí se mira. Sí. Entonces ahí dice dolor sit amet y más la descripción. Y por último les mencionaba otro tipo de manera de presentar el Lord Ibsen. Les mencionaba el tema de las bolsas que empleamos generalmente cuando compramos café molido, sí, alguna marca en particular. Y en especial, si se da cuenta acá, de igual manera, previo a mostrar en el mercado formal, ¿verdad? Aquí está un preliminar de lo que una bolsa puede tener. Y así, bueno, aquí hay un tema específico de que son pangramas. Dice que son, como lo explicaba Lord Ibsen, es a veces usado como texto ejemplo, pero no es el único. Los panagramas son una alternativa. Un panagrama es una frase que se usa al menos una vez cada letra del alfabeto. A continuación, muestro ejemplos en inglés y en español. Y entonces acá, por ejemplo, dice lo que comenzaba un poco el compañero Denis. Algunas frases que por un lado se dan a conocer, pero no dicen nada, pareciendo decir algo en especial. El veloz murciélago hindú comía feliz cardío y kiwi. Y la otra, por ejemplo, la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palanque de paja. Ok, lo dejo por acá. Entonces, yo creo que por ahí, ¿verdad? Parte de la manera en que cada uno de ustedes fue interpretando su documento y conformando parte de él. De mi lado solo quiero, por favor, solo quiero informar el documento de evaluación. Un momentito, por favor. Leslie, en su caso, ¿ya tiene documento para enviar? ¿O ya lo envió? Sí, ya tengo el documento para enviar. Ok. El compañero Carlos Lugo. Sí, arquitecto, ya lo tengo listo. El compañero Mauricio Sandoval. Sí, arquitecto. ¿Ya lo tiene? Ya. El compañero Ángel Aldana. También, arquitecto. La compañera Perla. Yo todavía no lo he terminado, Arqui. Ya lo tiene hecho y falta todavía desarrollar. Sí. Falta todavía desarrollar. La compañera Emily. Aún me falta arquitecto, pero ya no es mucho. El compañero Denis. Yo sí ya lo tengo. Okay.
¿Qué compañero nos hace falta? Solamente Melissa. Ah, la compañera Melissa. Sí. Ok. Estamos ahí entonces. Muy bien. ¿Alguien más quería hacer algún comentario? Bien, entonces yo creo que es un conversatorio importante. Creo que valió mucho la pena ir escuchando los diferentes criterios y la manera en que cada uno de nosotros, ¿verdad? Es esa investigación que nos fue dando un resultado también que ante mucha información que muchas se da en diferentes fuentes, en diferentes sectores, etcétera, sí coinciden pues de la manera en que esa etapa se vivió en esa época, coincide en que muchas cosas se podían conocer, pero que al final no nos aclaraba exactamente, ¿verdad?, su procedencia o su mensaje, pero sí, de alguna manera, entendiendo que el mismo nos permite trasladar a nivel, en este caso, de tipografía, un montón de información que pueda permitir desde ya dar a conocer un producto, una marca o parte del mensaje que queramos enviar a una determinada área social. Ok. Entonces, por ello les agradecería que terminen de trasladar su documento. Creo que lo puse, si no estoy mal, si alguien se recuerda, la hora para entregar el día de hoy es por la tarde-noche. A las 7, arquitecto. A las 7. Bien. Perla, ¿usted necesita hasta las 7 para poder entregar su documento? No, solo voy a terminar unas partes que... Ok. ¿Y Emily? Tampoco, arquitecto, ya en unos, ¿qué? 20 minutos lo más. Ok, les quisiera agradecer entonces a los compañeros que faltan, que me informen en el momento en que ya esté terminado, puesto que yo también tengo que trasladar, ¿verdad?, la documentación hacia el documento de Blackboard, o más bien trasladenmelo al documento de Blackboard, y ya cuando esté, me lo confirman para terminar entonces de revisar los documentos. ¿Ok? Está bien, arquitecto. Bien, Está bien. yo les agradezco a todos. En esta semana seguimos conversando, por favor, con los grupos de trabajo. Así que muchas gracias, que pasen ustedes un especial domingo, que les dé tiempo a descansar también. Así es de que muchísimas gracias por su atención y gracias por su apoyo. Estamos con las 9:30 minutos, 9:28, creo que concluimos por ahí. Muchísimas gracias a todos, muy amables, bendiciones. Gracias, Muchas gracias. Feliz día. Gracias. Feliz domingo. Muchas gracias, muy fino, gracias. Dios, Sergio, feliz día. Gracias igualmente para ustedes.